Es muy cierto, ¿eh? El tema de todo lo virtual realmente se lo hace bastante difícil porque nos censura, porque al final estamos hablando a través de aparatos, ¿viste? Y ya depende del aparato si quiere funcionar o no quiere funcionar. Empecemos de por ahí. Así que, bueno, es la novedad del siglo XXI que, bueno, nos tenemos que ir adaptando y mejorar las conexiones y hacer una paciencia terrible. Bueno, yo soy Diego de la Asamblea No Entre la Costa, Quilmes, Avellaneda. Acá las compañeros de la Asamblea de OCO nos invitaron a dar un poco, a contar un poco nuestra historia, la actualidad y cómo venimos haciendo la lucha territorial. Entonces, una de las cosas es como, bueno, como siempre, empezar un poco por la historia, de dónde comienza todo. Eh, entonces tenemos que retroceder un poco en el tiempo a el proceso militar. ¿Sí? En 1977 se crea el SEANSE. Antes de esto de crear el SEANSE, los militares, entre otras muchas cosas que han hecho, prohíben reciclar, y supuestamente había una planta de reciclado en Sarandí, la cierran, la desmantelan, y crean esta entidad que tiene como destino llevar toda la basura del conurbano y de capital y rellenar esas zonas que no se podían utilizar y para impedir que se venga el río, digamos, toda una estrategia así. Entonces crean el SEANSE con ese destino. Y una empresa estatal, y a partir de ahí se lo dan como una concesión a Techín. Entonces, desde el 77, Techín empieza a hacer un gran negociado con la basura y haciendo montañas de basura que muchas veces cuando pasamos con la autopista, Buenos Aires La Plata, por el lado de Quilmes y Avellaneda, vemos unas lindas montes verdes que se ven ahí, y eso es todo basura. Millones de toneladas de basuras ahí enterrado ahí, y justamente como comentaban, ahí sale jugo de basura, sale gases que han matado a niños ahí cerca de los monoblocks, se han formado las madres de la torre en su momento, y cuestiones así. Eso viene así hasta 1995, donde en 1995 instituciones barriales se organizan y hacen pedidos al municipio, a la provincia, presentan notas, diciendo que eso es un desastre, que paren con esta cuestión de seguir rellenando con basura. Estamos hablando, pasamos del proceso militar, en democracia sigue la misma política de el manejo de la basura, entre otras cosas, como contó Eugenia. Pero concretamente con respecto a la problemática que tenemos acá, ese monstruo lo tuvimos hasta que en el 2002 nos organizamos como vecines de diferentes lugares, sí, barriales, como los cartoneros de Villa, como también todas las instituciones que venían llevando a cabo esto, universidades y vecinos que estaban justamente en el barrio muy preocupados por el tema de que veían cómo crecía esa montaña de basura ahí, Se y tildó. logramos Diego, no se te organizar. escucha. ¿Cómo? Sí, se escucha. Sí, ¿Se lo escucha? escuchamos. Sí, Perfecto, es tu gracias. internet, sí. Entonces, como estaba diciendo, de que se veía como esos camiones venían desde Capital y de todo el conurbano, iban tirando la basura arriba de esas montañas. En el 2002 se organiza todos estos vecinos y en asamblea para parar el SEANSE. A partir de ahí empieza toda una lucha, además de continuar toda la cuestión institucional, empieza toda una lucha en el territorio haciendo cortes de la autopista, cerrar todos los accesos al SEANSE, y en el 2004 logramos justamente el cierre del SEANSE. Es el único SEANSE en toda la provincia de Buenos Aires que está cerrado. A pesar de las grandes luchas que se han hecho en otros lugares, acá por suerte lo hemos cerrado, pero ante eso, en el 2008, el gobernador, en ese momento Scioli, como el intendente de Avellaneda, Ferrarisi me parece que era en ese momento también, sacan un proyecto con toda una maqueta impresionante de que iban a hacer un puerto madero sur. Como tienen el río, como tienen la autopista, le cabe perfecto. Está alejado de esos indeseables negritos que viven en zona sur, entonces tienen ahí un lugar, un gueto, justamente para los que tienen el recurso necesario para aislarse del resto de la sociedad. Esos son los famosos country que en este momento en Berazategui la están sufriendo terriblemente.
Entonces, a partir de ese proyecto, nosotros nos enteramos, varias organizaciones, nos juntamos en Avellaneda, y a partir de ahí empezamos toda una lucha justamente en contra de este proyecto. Y al parecer lo que nos decía era que Techín, por todo el trabajo que hizo con el SEAMSE, entonces ahora reclamaba las tierras que todavía estaban vírgenes, sin basura, y quería ahí hacer todo su proyecto. Eso era todo lo que pedía Techín, justamente por todo lo que hizo desde el proceso militar. Entonces, a partir de ahí empezamos a organizarnos como vecinos, como organizaciones y demás, nos juntamos en asamblea, y una de las cosas que empezamos a decir, rescatar el río, porque el río, antes del proceso militar, la gente iba a la costa, tenía casitas, estaba, y después con el proceso militar y el terrible nivel de contaminación que se hizo en el río, perdimos el acceso al río. ¿Sí? A partir de ahí nosotros dijimos, tenemos que volver al río. Y empezamos con conocer para defender. Entonces empezamos con caminatas. Y esas caminatas justamente fueron evolucionando a llevar escuelas, a llevar diferentes instituciones, hacer actividades en la ribera, sobre el río, poner carteles. Lo primero, una de las cosas que hicimos fue poner carteles. Es decir, yo veo y veo un yuyo. Bueno, no, no es un yuyo, es una reserva natural. ¿Sí? Y esa reserva natural sirve no solo por el tema de la fauna o la flora, que obviamente a todos nos fascina, que los animalitos, los pajaritos, sino que sirve por una cuestión fundamental para toda la zona urbana, porque toda la zona urbana genera una contaminación increíble. Y los únicos que están absorbiendo toda esa contaminación son los humedales. Así pasó, como sabemos todos, con el tema de las inundaciones en La Plata, ¿sí? Donde hicieron terribles infraestructuras de barrios cerrados y demás cuestiones, y sin una olla, y terminan inundándose todos. ¿Por qué? Porque muchas veces se construye sobre zonas que son inundables. Y después tenemos consecuencias de que se lleva vidas humanas. Entonces decimos que todos los humedales que están ahí descontaminan el río, que ayudan a mitigar todas las inundaciones. Y esto descontamina el río, uno va caminando por ahí, que eso mostramos con las caminatas, y primero dice, que está todo sucio, está todo sucio. Hay plásticos en los árboles. Cada vez que sube el río, cada vez que sube el río, toda esa vegetación que hay ahí, toda esa selva marginal, saca toda la mugre del río y lo conserva en la selva marginal. Entonces está descontaminando el río de la Plata. Si destruimos toda esa selva marginal, nuestro río de la Plata estaría 1000 veces más contaminado. Por eso decimos que cumple una función ecológica para toda nuestra zona urbana. Por eso es primordial conservarlo eso, porque si no estaríamos mucho más contaminados en nuestras casas, en nuestras vidas, si no tuviéramos todo eso. Y hasta en fenómenos naturales como las inundaciones, naturales hasta entre comillitas, porque las obras que hacen los country y demás cuestiones, deja de ser totalmente natural y el agua busca el cauce que tenía antes natural. Entonces los humedales están absorbiendo toda esa agua de más, pero como ahora lo vienen rellenando con pequeñas obras como la Universidad de Quilmes, que hizo todo un mega emprendimiento deportivo y rellenó todas esas zonas las rellenó sin ningún problema, sin ningún impacto ambiental ni nada por el estilo. Entonces hay una complicidad directamente del Estado y lamentablemente de gente que por ahí necesita un lugar para vivir y demás cuestiones donde rellena con lo que puede. Pero ahí está de vuelta la ausencia del Estado. Se tendría que agarrar y estar ahí presente el Estado para justamente hacer que esa gente no tenga que estar rellenando arriba de un humedal y después que tenga problemas realmente de convivencia ahí en ese lugar, porque no sabe que el río sube cada 20 años con una subida terrible, y los que viven ahí en armonía, como tanto en el delta como en toda nuestra ribera, vive sobre pilotes. Entonces el agua puede pasar perfectamente por abajo. Eso como un poco haciendo desde historia hasta la actualidad y hoy en día con las luchas que estamos llevando a cabo, que a Techín lo tenemos relativamente parado, pero tenemos pequeños emprendimientos, ¿sí?, que lo están destruyendo nuestros humedales. Desde algún avivado que rellena tierra y después se lo vende a la gente, o directamente universidades, otras instituciones van y rellenan directamente. Otro de los focos que tenemos también ya son históricos, pero
seguimos reclamando porque sufrimos, digamos, consecuencias con eso, además del SEANSE, la autopista Buenos Aires-La Plata fue una de las barreras, sí, que nos produjo que tanto el agua que se acumulaba en la ciudad como el agua que venía del río no pueda drenarse como corresponde, porque el proyecto de la autopista iba a ser sobre pilotes. Obviamente que es mucho más barato hacer grandes tosqueras, que acá tenemos, como bien decía Eduardo, tenemos grandes tosqueras, que esas tosqueras fueron para hacer la autopista. Sacaron tierra, ¿sí?, pinchando las napas, que otro de los temas son las napas que drenan justamente acá, pincharon las napas y hicieron la autopista. Entonces la autopista, más el SEANSE, hicieron de tapón a las napas. Entonces hay barrios que se inundan con las napas. Directamente se inundan con las napas. Entonces, otro de los grandes problemas por hacer estos desastres ambientales sin pensar las consecuencias de impacto ambiental en la sociedad. Y muchas veces detrás está el negociado, que venimos desde el proceso militar, como dije, la democracia, toda una continuidad. Y recién con la lucha de los vecinos logramos, para el SEANSE, por ejemplo, logramos parar a Techín, y ahora le estamos pidiendo al gobierno actual que actúe con una cuestión de derechos humanos, porque nosotros reivindicamos que esto es una cuestión de derechos humanos, es nuestros derechos, es nuestro patrimonio cultural que tenemos ahí en la costa que queremos salvar. No puede ser que nos destruya esa identidad, que muchas veces decimos como gente de Avellaneda, como gente de Quilmes, que nos destruyan esa identidad. Entonces hay varias aristas que estamos viendo de que esto luchamos no solamente por salvar la fauna y la flora, sino por salvarnos a nosotros mismos con nuestra propia identidad como nuestra historia, porque esto nos destruye con nuestra historia. Todos los que nacimos acá, vamos a contar algo sobre el Río de la Plata, vamos a contar algo sobre la playa. Los abuelos, el nieto, alguna anécdota va a contar algo que pasó ahí en la costa. Eso es lo que reivindicamos nosotros como Asamblea No Entre la Costa aquí en Avellaneda. Y obviamente que interactuamos con otras organizaciones como el COAS, que es impresionante la información que nos da sobre los pájaros. Yo particularmente aprendí un montón con respecto a eso, aprendí un montón con el tema de las especies de autóctonas y exóticas, aprendí a diferenciar que un paraíso es exótico y el espinillo no es un árbol que me pinche y es malo. Digamos, aprendimos un montón de esas cosas, pero justamente aprendimos no gracias al Estado, lo aprendimos gracias a compartir el conocimiento entre todos los vecinos que estábamos ahí. Y compartir gracias a gente que sí por ahí se formó en una institución como una universidad, pero tiene esa visión de que no puede quedar la información en una institución, sino tiene que estar en servicio a la comunidad, tiene que estar en servicio a salvar como es este patrimonio que estamos hablando. Entonces, gracias a eso, como los compañeros del COAS y como muchos otros científicos que se nos han ayudado un montón. Ahí me recuerdo el tema de la ley de bosques, seguramente han escuchado la ley de bosques en la provincia de Buenos Aires, han hecho un desastre. Uno lee la ley de bosques nacional y es increíble, y la provincial, cuando la tuvieron que reglamentar en la provincia, la descuartizaron la ley, la descuartizaron. Quedó como una cosa que perfectamente Techín podía hacer su proyecto. Si ven los mapas que aprobaron donde podían construir, va a ver que justo coincide que la zona verde para construir es el mismo proyecto de Techín. Eso quiere decir que el propio Estado y los propios funcionarios que tenemos nos toman el pelo. Realmente nos toman el pelo, consideran que la gente es simplemente ganado que simplemente tiene que votarlos cuando ellos lo necesiten, o tienen que pagar sus impuestos, y no sirven para otra cosa que ganado. Así viajamos en el tren como ganado, porque eso es lo que piensan los funcionarios nuestros. Por eso nosotros como Asamblea consideramos que es muy importante la participación de la gente. ¿Por qué? Por esto, para dejar de ser ganado que vamos al matadero. Por eso, para defender nuestro patrimonio y defender todas las cosas que justamente acá se estuvo exponiendo. ¿Sí? Bueno, no sé qué otra cosa puedo llegar a estar diciendo, pero bueno, después a las preguntas estaré contestando alguna que otra inquietud. Voy a dejar los contactos ahora también de la Asamblea, un Facebook y un blog, que ahí tiene un poco más de información, y cualquier duda, bueno, por favor escriban y ahí seguiremos con todo esto. Muchas gracias.